Y sí, alguien que generó un cambio, ¿no? Ese cambio que quería ver, pero no nada más a través de ir y pedirlo y exigirlo, sino que fue alguien que lo construyó, porque es muy fácil salir y pedir, pero hay que salir y hacer las cosas, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, dicen por ahí. Entonces ojalá alguna vez sea recordada como eso. Cuando yo gané la medalla de oro llevaba 15 años jugando flag todos los días. Cuando llegué a narrar ESPN llevaba 10 años intentando volver. O sea, toman tiempo las cosas, ¿no? Entonces tener esa garra, y la garra se desarrolla, no naces con garra. Entonces para mí es como hey, empieza a trabajar en esa resiliencia, en ese esfuerzo constante por tratar de llegar. El propósito es generar un cambio cultural a través del deporte y a través de los espacios que yo ocupo en el deporte, ¿no? Mucho tiene que ver con el machismo y descubrí ese propósito cuando empecé a narrar fútbol americano en la universidad y me llegaban muchos mensajes, ¿no? Pero uno de los mensajes que me llegó era: las mujeres no narran fútbol americano. Y lo que más me sorprendió de ese mensaje es que era de alguien que yo conocía, no, pero más allá de eso es que era una mujer quien me hizo ese comentario. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde entrevisto a líderes que han llegado al éxito. Detrás de cada persona hay una gran historia de perseverancia, disciplina, constancia. Y tenemos en estos episodios a estas personas que han alcanzado sus sueños, han logrado sus propósitos. Y hoy, en este episodio, vamos a encontrar esas grandes conversaciones. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que ha redefinido las reglas del juego, dentro y fuera del campo. Una atleta que dejó huella en el flag football, convirtiéndose en campeona mundial, y que llevó su amor por el deporte a los micrófonos, conquistando la industria del periodismo deportivo con su voz y su pasión. De capitanear equipos en la cancha a ser la narradora principal de los eventos deportivos más grandes del mundo en ESPN. Desde la NFL hasta los Grand Slams de tenis, ha demostrado que la excelencia y la determinación no tienen género ni límites. Su historia es de esfuerzo, resiliencia y una misión clara: abrir camino para mujeres en el deporte. Hoy hablamos con la increíble Rebeca Landa sobre el poder de la voz, la mentalidad ganadora y el legado que está construyendo. Prepárate para una dosis de inspiración y pasión en el deporte. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tengo el placer de presentar a una mujer extraordinaria, una mujer que ha recorrido un camino lleno de experiencias, de aprendizajes, y que hoy en día está junto con nosotros para poder compartir estas experiencias, lo que lo ha llevado a estar donde está hoy en día. Periodista y narradora de ESPN y además campeona del mundo en flag football. Bienvenida, Rebeca. Es un gusto poder tenerte aquí. La verdad es que hoy en día me he dado cuenta que tenemos mujeres tan valiosas, tan jóvenes, que no es que no me haya dado cuenta antes, pero volver otra vez a hacer esta investigación para poder estar aquí en esta entrevista me hizo recordar tantas cosas donde nunca se nos olvide quiénes somos y a dónde vamos. Sí. Y quisiera arrancar con una pregunta que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con esa parte donde hablas mucho de lo que te llevó a ser campeona mundial de flag football, que tiene que ver con pensar en oro. Y es esa mentalidad que has venido construyendo, no solo tú, sino todas tus compañeras, para llegar a ser campeonas. Platícame cómo surgió esto y cuál ha sido la mentalidad que has venido arrastrando hasta el día de hoy. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Qué lindo que nos juntó la vida así como de la manera más random. Sí. Jamás pensé como que, uy, voy a ir a hablar de la NFL. Me encantó ver que había muchas mujeres ahí. Qué padre que hemos conectado ahora de este lado. Pues Piensa en Oro realmente surgió por un entrenador que tenemos, se llama Rodrigo Romero, y nosotras habíamos estado ya un par de veces en instancias muy cerca de quedarnos con una medalla de oro. En Israel específicamente llegamos a la final contra Estados Unidos en el Mundial, y por partes de ese partido habíamos estado ganando y muy cerca, ¿no? Y bueno, no se nos dieron las cosas a la mera hora, y entonces mucho de lo que quizá él nos quiso
proponer con esta mentalidad de piensa en oro, no nada más era como cree que eres merecedor, que creo que a veces, muchas veces nos falta creer que somos merecedores y nos da miedo quizá ese éxito Sí. de recibir una medalla de oro y todo eso que puede implicar, ¿no? Pero también la mentalidad de pensar en oro, que fue lo que más nos quedamos nosotras, que era como en todo lo que hagas en este proceso de selección, porque teníamos una competencia 6 meses después, todo lo que hagas, hazlo con mentalidad de oro, digno de un oro. Y entonces, ¿qué significa esto? Es como, ok, en las decisiones que tomas en el día a día, puede ser lo más básico, como me como una pizza o me como una pechuga de pollo. Si quiero ser una campeona del mundo, ¿cuál es la decisión de oro? En cositas así, ¿no? Cuando vas al gimnasio, estás en el celular o haces tus repeticiones nivel oro, haces tu entrenamiento nivel oro. En temas de estudio, en temas de descanso, pero fue muy lindo ver cómo eso también se traducía a otras partes de nuestra vida, ¿no? O sea, con tus relaciones, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tus hobbies. Es esta entrega de amor por hacer lo que haces de la mejor forma posible. Y bueno, fue increíble ver cómo esa mentalidad de piensa en oro se acabó traduciendo literalmente a una medalla de oro. Pero fíjate que es interesante porque en tu caso lo narras y lo transmites, el pensar en oro, pero cuando hablamos de trabajo en equipo, no nada más eres tú, sino tú más 11 jugadoras Sí, y más los entrenadores, los coach y la gente que está alrededor apoyando sí. en llegar a obtener la medalla de oro. Ujú. ¿Cómo es que se transmite en el día a día y el apoyo y la contención para seguir creciendo todas? Sí, O sea, en pensar en oro, claro. ¿no? Eso fue súper lindo, la verdad, porque había mucha expectativa alrededor de nosotras, incluso de nuestros entrenadores y preparadores. Y a ver, ellos son una parte fundamental del equipo, ¿no? O sea, esa medalla es súper compartida con toda la gente que trabaja en la federación, con nuestras familias también, Sí. nuestros entrenadores personales, nuestros nutriólogos personales, psicólogos personales. Muchas tenemos ese equipo extra federación. Sí, Y entonces, bueno, es involucrarlos a ellos también en este pensar en oro, desde cada trinchera, ¿no? claro. Entonces, para el preparador físico, eso se veía de una manera, para la nutrióloga, psicólogo, head coach, se veía de una manera distinta. Y bueno, esa mentalidad en conjunto. Pero después también lo que te decía que fue muy lindo es nosotras, saber que dentro del campo lo único que tenemos es a nosotras mismas. Y ese equipo es el equipo más padre en el que he podido estar en mis 17 años de carrera Ah, dentro del flag football, porque llegó un momento en el que dijimos, todo lo de afuera lo tenemos que dejar atrás. Y esa presión de eres oro, la tenemos que dejar atrás, porque ya sabemos que lo somos. O sea, después se va a reflejar en un metal, pero el oro, lo que realmente cuenta, ese ya lo ganamos, incluso antes de ir y jugar. O sea, como dicen muchas veces, tú ganas tu medalla en el entrenamiento, después vas y la recoges nada más, correcto. ¿no? Entonces, como que fue mucho esto y entender que, como bien dices, cuando se trabaja en equipo no debe de haber ego, no debe de haber yo sobre ti, no debe de haber yo quiero ser la estrella. Parte de la defensa, eh, ese torneo nos fue extraordinario a la defensa, permitíamos 6 puntos por partido o menos, 5 puntos por partido, que es tipo menos de un touchdown básicamente. Y la forma en la que nosotros jugamos es de manera egoísta en el sentido de que tú haz tu trabajo, no te preocupes por el resto. Pero ¿qué implica eso? Que tú confías en la otra y que no quieres hacer las cosas por brillar, sino capaz sí, mi trabajo es ser rusher. Y la rusher es una posición súper de sacrificio que pocas veces se lleva los reflectores. Okey. Se lleva el reflector la que interceptó atrás, se lleva el reflector la que quizá detuvo el balón atrás, pero eso tiene que ver también con el trabajo de enfrente, ¿no? Y entonces era esta idea de sí, yo me sacrifico por ti, sabiendo que tú vas a brillar por todas. Y fue tan lindo verlo también en la ofensa, ¿no? O sea, todas tuvieron touchdown, todas, no era la estrellita necesariamente, fue algo que se compartió. Y lo muy padre también de ese equipo, lo vimos después, es el impacto que tuvo en el mundo. O sea,
la NFL decidió venir a hacer un documental del equipo, del trabajo que estábamos haciendo en equipo y cómo lo reflejábamos. O sea, tú anotabas, yo iba, te abrazaba, lloraba por ti, me alegraba más por lo que tú estabas haciendo que quizá por mi jugada en grande. Y creo que eso también es parte del éxito, ¿no? Cuando llegamos, mucho de lo que queríamos comunicar también a México era, una, creernos que podemos ser de oro. Dos, saber que tenemos que hacer las cosas a nivel de oro para poder serlo. Pero también que si trabajamos así de forma colaborativa, si colaboramos con nuestros vecinos, con la gente del trabajo, si pensáramos más en el nosotros y no en el yo, ¿cómo podría verse este país? Y creo que esa fue la enseñanza que nos dio aquella medalla de oro. Y lo más interesante que lo escuché es que entrenaban cada una por su lado. O Sí. sea, el hecho de mandar esas evidencias de todo lo que iban haciendo en el día a día, en el entrenamiento, para poder llegar a entrenar el fin de semana. O sea, es algo también diferente, porque normalmente cuando entrenamos todos los días con el equipo y eso es lo que te va también amalgamando el trabajar en equipo. Aquí no lo fue. O sea, a pesar de que cada quien entrenaba en diferentes momentos, llegaban, se reunían, pero la mentalidad, el trabajo de la mentalidad es lo que te lleva a ser grande. Teniendo también esa cuestión de, lo voy a hablar así, pero es ser mujer, porque ser mujer también implica pues la responsabilidad que llevamos en casa, en los diferentes roles que manejamos. Ahora, ¿qué llevó? Una vez que ganas, ¿qué más? O sea, ¿qué más sigue en la trayectoria? Lo que dices es, este entrenamiento que llevamos durante meses, inclusive años, que vas, esta constancia, esta disciplina, a decir, ok, ahora vamos a demostrar lo que hemos venido entrenando durante años. Cuando ganan la medalla de oro, ¿qué más siguió para Rebeca? Eh, bueno, cuando ganas no te cansas de ganar, quieres ganar más, ¿no? Okay. ¿Quieres más? Ok. Sí, obvio. Y a nosotros nos había pasado, ganamos esta medalla de oro en los World Games, pero nunca habíamos ganado una medalla de oro en un mundial. También lo muy padre fue que el deporte empezó a crecer mucho gracias en parte a la gran rivalidad de México contra Estados Unidos. Sí. Entonces, em, empezar a tener conversaciones con el Comité Olímpico Internacional, empezar a ver que, ok, vamos a tener ahora una competencia continental que nunca antes habíamos tenido, que tenemos que defender, que somos las campeonas del mundo y reafirmar esa medalla de oro. Y entonces como que te vuelves a llenar de ilusión porque ves como este deporte con el que creciste, que por ejemplo, nosotras pagábamos por jugar. Claro. Yo nunca tuve una beca deportiva en la universidad por flag football. Y de repente ver que está en conversaciones para entrar, perdón, a Los Ángeles 2028 y que va a haber todos estos procesos y estas cosas nuevas y que vas a seguir jugando con tus amigas, pero además viajando y conociendo otros equipos, te llena de ilusión. O sea, no es suficiente una medalla de oro, ¿no? Y es un poquito también eso que te digo de buscar y reafirmar. Ahora ese fue un punto importante para nosotras porque a partir de ahí como que viene otra vez la presión, hay ciertas personas dentro del equipo que empiezan a tener mucha exposición, entonces también empezar a lidiar un poquito más con la fama. Y fue muy interesante, el proceso fue muy diferente al proceso anterior, entonces manejar todo eso, ¿no? Y a la mera hora te la pasas bien, o sea, estás ahí, a ver, no nos pagan por hacer esto, no nos dan un peso en ese entonces por hacer esto, pagas tú por hacerlo, pero estás ahí porque te gusta, porque lo amas, porque quieres competir, porque es un orgullo ponerte la playera de México, representar a tu familia, a tus amigos, a todo un país. Entonces, pues nada, nada más crece el fuego después de esa medalla de oro. Y cuando terminaron de haber ganado esta medalla, ¿llegaste a hacer una reflexión? ¿Qué fue lo que hiciste bien para haber llegado ahí? Sí, claro, porque además nos preguntan mucho, ¿no? O sea, llegas con una medalla de oro y tenemos ruedas de prensa y la gente te pregunta como que, ¿qué hicieron? Bueno, pensamos en oro y lo hicimos al pie de la letra y creímos en cada una y puse antes a mi equipo que a mí misma y confié en las demás y un poco lo que te venía platicando, ¿no? De cómo es que llegamos a todo esto. Entonces sí, por supuesto que hubo mucha reflexión y también mucho cómo lo podemos volver a replicar, porque cuando lo haces no es fácil hacerlo. Y hacerlo además de la forma que lo hicimos, súper contundente. O sea, le pasamos por encima a todos los equipos del mundo. Estábamos en esa competencia nada más los 8 mejores del mundo.
Estados Unidos venía de ser campeonas del mundo, de ganarnos en una final y les ganamos 39-6. No sabían qué hacer, no sabían dónde meterse y les ganamos en su país, enfrente de su gente, en la competencia más importante que había existido en nuestro deporte. Entonces, pues sí es, ok, vamos a reflexionar qué funcionó, cómo podemos replicarlo, pero también qué podemos hacer mejor, porque sabemos que acabamos de despertar las alertas en todo el mundo. Claro, y lo que comentabas también, muchos del equipo de Estados Unidos voltean a ver a México y decir, a ver, ¿qué están haciendo bien para poder replicarlo? Exacto. Y dentro de esta rutina que empezaron a hacer en equipo, ¿qué era? O sea, la cuestión de la visualización antes de los entrenamientos, esa preparación, tanto física como mental, ¿cuáles fueron tus entrenamientos y el del resto del equipo? Sí. A ver, nosotras tenemos, como bien decías, entrenamientos todos los días, 5 veces a la semana mínimo, cada quien en su casa, digamos, gimnasio. Entonces, desde ahí, ¿no? La preparación de gimnasio, teníamos que grabarnos, mandar evidencia de que estamos haciendo el trabajo. Después de un tiempo también hay pruebas físicas donde ya ven que tanto realmente Sí. hiciste las cosas o si solo fuiste y grabaste. Grabaste, Ajá, sí, exacto. Ajá. Y entonces, máximos de pesos, repeticiones, trabajo en campo, por supuesto, cada una enfocada en su posición, ¿no? Que eso también es lo que tiene el flag football. O sea, mi posición es muy diferente a la posición de Diana, que es coreback, y muy diferente a la posición de Silvia. Entonces, cada quien muy responsable de hacer el trabajo que a cada quien le corresponde de acuerdo a su posición. Eso, ¿no? Después, entre semana, teníamos sesiones psicológicas donde vemos visualización, donde vemos manejo de estrés, donde identificamos qué cosas nos están disparando, si no podemos dormir, por ejemplo, herramientas de respiración, mucho de eso. Tenemos también sesiones de scout, donde vemos nuestros propios videos del entrenamiento y hacemos ajustes de qué estamos, dónde hay áreas de oportunidad, digamos, y también scout de otros países. Entonces nos metemos a ver como, okay, qué está haciendo Estados Unidos en la última competencia que tuvieron, qué está haciendo Canadá, qué está haciendo Japón. Entonces empezar a ver quiénes son sus jugadoras de impacto, cuál es su estilo de juego, cuál es su como filosofía, cómo atacan el deporte, ¿no? Debilidades, fortalezas, todo eso, y también ver cómo nosotras vamos a jugar en contra de eso. Eso por otro lado. Tenemos sesiones de nutrición, y mediciones periódicas. Muy interesante, por ejemplo, para mí, porque yo fui de las que primero contrató a una psicóloga y luego la federación, perdón, a una nutrióloga y luego la federación fue dándonos todas estas herramientas. Entonces, aprender mucho sobre la calidad de tu músculo, cómo alimentarte mejor para tener ese rendimiento, mejorar, no sé, todo lo físico también, ¿no? No nada más es cómo te ves, pero cómo eso se traduce al campo. ¿Y qué más te puedo decir de esos entrenamientos? Y bueno, y después nos juntábamos cada 3 semanas ya como equipo. Y entonces es empezar a trabajar en esa comunicación, en esa química. Lo que nos funcionó mucho en esos World Games fue que varias de nosotras ya llevábamos tiempo juntas desde Panamá en 2018. Entonces, por lo menos esos 6 años veníamos trabajando juntas en la comunicación. A mí me pasa con Ana, yo estoy dentro del campo, no tengo que hablarle, o sea, yo la volteo a ver y sé lo que estamos pensando. Sí, claro. Con el entrenador también teníamos un entrenador relativamente nuevo, pero ya veníamos trabajando con él unos 2, 3 años. Entonces también ya entender mucho su filosofía de pensamiento, ver como que la jugada que mandó ni al caso no va a funcionar. La cambiamos, la cambiamos. Entonces todo eso pues acaba ayudando mucho, ¿no? Pero sí, es mucho trabajo, mucho pensar en oro y muchos años de preparación, cada quien por su cuenta, pero también en equipo. Ahora, ¿qué hace Rebeca en su rutina diaria, ¿no? Desde que te levantas, haces visualizaciones, cómo te alimentas, Sí. cuántas horas duermes, para irte preparando a lograr lo que te has propuesto. Sí, depende un poco en la parte del año en la que estoy, porque dependo también de mi trabajo en ESPN. O sea, es muy diferente cuando estoy entrenando y estoy narrando Wimbledon a las 3 de la mañana a cuando no tengo coberturas y entonces soy un atleta nada más, por decirlo de alguna manera. Pero si soy un atleta nada más, entonces me despierto, generalmente tomo un desayuno ligero. Después iría al gimnasio, no me gusta ir con la panza muy llena y después ya tendría un desayuno pesado, de mucha proteína,
Algo que descubrí es que tienes que tomar tu proteína 10 minutos a más tardar después de acabar tu entrenamiento para que no empieces a consumir tu músculo, porque la calidad de mi músculo, aunque era muy grande, no era óptima. Entonces esa fue de las últimas cosas que conocí, por ejemplo. Y bueno, siempre tengo cosas del trabajo, entonces leer noticias, descansar, estiramientos, se ve muy diverso, ¿no? Siempre para mí. Em, pero bueno, para mí siempre está obviamente desayunar, comer y cenar muy bien. Tenemos otras partes de alimenticia, otras partes de alimento entre Los los, snacks. los snacks, las colaciones, Las como les colaciones. llamamos. Contestar correos, muchos, de repente hacer entrevistas, tener que vivir con mi otra faceta de, ok, em, sí, tengo clits, sí tengo tenis para hacer ejercicio, pero también tengo que tener tacones y ropa para estudio y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, también siempre mi vida tiene que ver mucho con estudiar y estar al tanto de lo que está pasando en el mundo del deporte. Si de repente se me cruza con tienes que narrar Wimbledon, mi día se ve, me paro a las 3 de la mañana, narro Wimbledon, dejo de narrar a las 7, me voy a entrenar con la selección, 3 horas, salgo de entrenar, como desayuno, preparo los partidos para el día siguiente, me duermo 6, 7 horas, me despierto, narro a las 3 de la mañana. Entonces va variando, tiene muchas diferencias, ¿no? Si estoy cubriendo un Super Bowl, es otra cosa, porque entonces tengo que encontrar tiempo para ir al gimnasio, mientras que cumplo con los programas que tengo durante el día, etcétera. Entonces, sí, no te puedo decir que tengo una rutina porque no la tengo. Yo voy día a día cumpliendo con comer bien, estudiar, revisar correos, dormir lo más posible. O sea, tener bien identificado las cosas que, los must, ¿no? Sí, los no Sí, los negociables. no negociables. Exactamente. Y por el otro lado es bien interesante porque siendo atleta también vas al otro lado a narrar Sí. lo que los juegos, ¿no? Del NFL y los de tenis. Ahora, dentro de esto que has venido haciendo, ahora sí, lo que no conoce la gente y se me hace muy importante comentarlo es tu preparación. O sea, una cosa es tu preparación física para poder dar el desempeño en la cancha, pero también hay una preparación dentro de las responsabilidades que tienes en ESPN Ujú. al momento de qué es lo que tienes que hacer para llegar a narrar los juegos, ¿no? Sí. Estaba por ahí, me metí a estudiar, pero 18 horas de preparación para narrar, o sea, una persona muy responsable, muy comprometida, Sí. ¿qué conllevan estas 18 horas? Bueno, a ver, yo no, o sea, siento que esto es muy mío, ¿no? De 16, 18 horas. Hay gente que lleva mucho más tiempo narrando, que no le toma tanto tiempo quizá prepararse. Y también siento yo que soy de esas personas que si no está súper preparada se siente insegura. Como que hay ciertas cosas que son relativas. ¿Qué tantas horas le pusiste a prepararte no es relativo? Y entonces eso a mí me da mucha confianza. Y también tengo quizá para bien y para mal, no lo sé, tal vez para ninguna de las dos solo es lo que es, tengo mucha responsabilidad y siento mucha responsabilidad por el hecho de ocupar este espacio que pocas mujeres ocupan, de asegurarme de llegar con toda la información que se necesita para nunca cerrarle una puerta a alguien más porque mi trabajo no sea lo suficientemente bueno o al estándar de lo que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Entonces, sí, esas 16, 18 horas, cuando se trata del fútbol americano, porque en el tenis es diferente, empiezo con sesiones de video. Tengo un entrenador que yo contrato, que él fue entrenador de fútbol americano colegial aquí en México, pero pudo estudiar con los entrenadores en Estados Unidos y con él me siento a ver video de los equipos que me toca narrar, digamos, el lunes. Entonces ver, ok, qué hacen en primer down, qué hacen en segundo down, qué hacen en tercer down, qué hacen en cuarto down, cuando están bajo presión, cuando están atrás, en qué parte del campo están, cómo funciona, ¿no? Entonces de ahí hago como un scout, como lo haríamos con la selección, y estamos hablando de Japón, lo mismo hago con los Chiefs y los Ravens, por decirte algo. Eso por un lado, así empieza mi preparación. Y bueno, después de eso, ESPN, la verdad, tenemos un equipo de research muy bueno que empieza por ahí del miércoles en la noche a mandarnos información y el primer paquete de información son como 30 hojas. Entonces yo me encargo de leer y seleccionar lo que me parece relevante y luego para el viernes ya o para el jueves en la noche ya tenemos unas 120 o 70 más
más o menos, ¿no? Entonces otra vez es repasar todo eso y ver qué para mí es importante. El resto de la semana preparo el siguiente partido, que es el que narro el domingo, y luego el domingo en la tarde paso todo lo que ya estudié a mis notas, donde sé que lo voy a poder encontrar rápido, a mi roster, donde sé que voy a encontrar el nombre del jugador y la información que quiero dar. Entonces, bueno, más o menos en todo eso me tardo como unas 16 horas solo para el partido del lunes. Y bueno, y después ya es llegar el lunes y confiar y ponerle onda y divertirte. Y pues sí, esa es parte de la preparación, ¿no? En el tenis es diferente porque me preparo por jugador. Entonces es más bien sacar un poquito el perfil del jugador, cómo vienen, qué han estado haciendo, si se han enfrentado anteriormente, si le gusta la superficie o no. En el tenis también hay más silencios, entonces no necesitas tanta información. En el fútbol americano estás hablando por 3 horas y media y necesitas tener preparado cualquier tipo de posibilidad, ¿no? Yo acabo utilizando como el 30-20% del material que preparo, pero bueno, pues nunca sabes qué vas a necesitar, así que llevo todo. A ver, es interesante porque cuando estamos enfrente de cámaras, hay una preparación, dentro de esa preparación hay un estilo y hay cosas que nos interesan a nivel personal que queremos enfatizar, ¿no? Y queremos Sí. dar a conocer. ¿Cuál es ese estilo y esa información que quieres tú transmitir a los televidentes que ven los partidos y que para ti se te hace relevante poder darlo a conocer? Sí. A ver, a mí me gustan mucho las historias humanas, creo que es la razón por la que yo me enamoré del deporte. Entonces siempre trato de tener algo interesante de estos jugadores, desde el lado humano, no tanto desde la estadística y ¿no? Para eso también tengo un analista, pero poder contar un poco como, ok, este jugador, sus intereses son estos, su historia es muy interesante porque, me estoy yendo a un extremo, pero tuvo cáncer, lo superó y ahora está aquí. Este, o fue un jugador que su mamá fue madre soltera, pero tal cosa, y entonces ahora nos encontramos aquí. Como que siempre trato de tener esa historia, no la puedo soltar de inicio siempre. Esas historias tienen más impacto cuando encuentras el momento correcto para compartirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más me fijo cuando estoy tratando de armar mi roster, por ejemplo. Esa información me interesa mucho. También la información que conecte con nuestra audiencia. Entonces, yo narro para ESPN Deportes, lo que significa que le hablo al hispano en Estados Unidos. Entonces, también un poco cómo puedo hacer a esa gente conectar con el país al que seguramente extrañan mucho. Entonces, hablar de, no sé, las cosas que nos interesan. Mi analista es argentino y mi reportera de campo es de República Dominicana. Es como que tenemos esa diversidad un poquito de poder hablar desde los diferentes aspectos de nuestra audiencia y conectar con ellos desde un lado más personal. Em, y ahora, en mi estilo, la verdad que también lo sigo encontrando. O sea, toma tiempo encontrar tu estilo. Más cuando tienes tanta información que manejar y tantas cosas de las que tienes que hablar y tantas cosas en la NFL están pasando al mismo tiempo, que hay veces que ni siquiera puedes realmente enfocarte en, ok, ¿cómo me gustaría a mí decir esto, no? Sí. Entonces, eso toma mucho tiempo. Y yo sigo en ese proceso. Pero también parte de mi estilo es como, ok, es una chava que es informada, una chava que esté estudiada, que nos puede acercar al deporte, porque tampoco me gustaría que la abuela que nos está viendo en Denver no entienda qué está pasando, sino que yo pueda hablar en términos en los que ella también conecte y ella también entiende el deporte. Y desde el lado de que, ok, o sea, sí es un deporte y acá están jugando por millones de dólares, lo que tú quieras, pero acaba siendo un juego. Tenemos que verlo como tal y divertirnos y pasárnosla bien. Entonces trato de que esas 3 cosas siempre estén presentes en mis narraciones. Ahora, ¿tienen ustedes un feedback después de narrar estas transmisiones en cómo lo hiciste, qué te hace falta? ¿Sí tienen estos espacios para poder ir perfeccionando o ir direccionando esta información para los... Sí. A ver, en general no, Ok. pero yo tengo la fortuna de que cuando entré a ESPN Deportes me pusieron a un entrenador como de narración, digamos. Entonces yo llevo trabajando con Tony prácticamente 4 años y siempre que trabajo con alguien lo invito también a que trabajemos juntos con Tony. Entonces con Tony hacemos mucho de esa revisión, nos encargamos de conseguir video del partido anterior y cada como 2 semanas hacemos un repaso, vemos ciertas partes. Él tiene como estos puntos dentro del partido que dice esto me encantó, esto lo podemos hacer mejor y entonces hemos ido trabajando bastante con él, pero no es habitual.
O sea, sí creo que soy muy afortunada por tener a Tony y que ESPN me proporcione con esa gran herramienta. No todo el mundo en ESPN lo tiene tampoco. Ahora Tony se está acercando cada vez a más talentos y más gente se está beneficiando de poder trabajar con él, pero generalmente el feedback viene más tipo de la gente en redes sociales, que trato de no ponerle mucha atención porque muchas veces Ayuda, pero perjudica. bueno, hay muchas veces que la gente solamente pone hate ahí afuera, ¿no? Y corres el riesgo de leer algo que no tiene mucha sustancia. Pero de repente hay feedback que sí es buena retroalimentación, puede venir con tono amable o no, pero tienen ciertas cosas que digo, mira, eso tienen razón, o sea, si lo identifico, me pongo el chaleco y es algo en lo que puedo trabajar más. Entonces también desde ahí agarramos la retroalimentación. Mis papás me ven y me dicen esto sí, esto no, esto me encantó. Y yo trato de acercarme a personas que respeto y admiro dentro de la industria y preguntarles como, oye, dame retro, ¿qué opinas? ¿Te está gustando? ¿Qué cambiarías? Entonces, bueno, también eso puedo decir, tengo un gran como sistema de apoyo que me da esa retroalimentación con confianza y que no nada más me dicen cosas lindas, que es lo que yo esperaría, ¿no? Que me den la verdad, así puedo mejorar. ¿Cómo te has enfrentado a este gran reto? Es un mundo de hombres, pues un medio, vamos a decirlo, machista, porque no hay grandes mujeres narrando y en este medio. ¿Cómo, cómo has venido enfrentándolo? Sí. ¿Te has encontrado con ciertas circunstancias que has llegado a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Me retiro? O es, como lo has comentado, es yo sí puedo. Sí. A ver, ha existido un poquito de los dos pensamientos, pero sigo aquí, así que he como reconfirmado, ¿no? Siento que lo más importante es que tengo un propósito claro y eso me da mucha fuerza y mucha gasolina para seguir haciendo lo que hago, ¿no? O sea, si lo hiciera quizá por fama o por hacerme famosa o por un buen sueldo o por tener exposición, quizá ya me hubiera dicho como que esto no vale la pena. Pero el hecho de tener un propósito muy claro, eso como que más bien se refuerza cuando existen todas estas críticas, ¿no? ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es generar un cambio cultural a través del deporte y a través de los espacios que yo ocupo en el deporte, ¿no? Mucho tiene que ver con el machismo y descubrí ese propósito cuando empecé a narrar fútbol americano en la universidad y me llegaban muchos mensajes, ¿no? Pero uno de los mensajes que me llegó era, las mujeres no narran fútbol americano. Y lo que más me sorprendió de ese mensaje es que era de alguien que yo conocía, No. pero más allá de eso es que era una mujer quien me hizo ese comentario. Y yo la conocía porque la veía en las gradas todo el tiempo. A ella le encantaba el fútbol americano. Pero ella misma se creyó esta mentira de que las mujeres hacemos o no hacemos por ser mujeres. Entonces dije, guau, aquí realmente hay un área de oportunidad muy grande. Y para mí además fue choqueante porque yo no crecí en un mundo de mujeres y hombres, yo crecí en un mundo, o sea, ok, En un mundo de hombres. en un mundo donde es interesante porque yo crecí en una casa hogar para niños de la calle y en esa casa para niños de la calle había puros hombres, 72 hombres y yo. Y entonces, más allá de que yo era una minoría, claramente, no me sentía como una minoría. Ellos no me hacían sentir como una minoría, mi familia no me hacía sentir como una minoría, yo era una del montón. Entonces, cuando salgo al mundo y de repente me empiezan a decir mujeres y hombres, yo no entendía, como que, ¿por? Si yo vengo jugando fútbol, escalando árboles, cazando serpientes, cosechando zanahorias, igual que el resto de nosotros, no entendía para nada la diferencia. Eh, y porque, sí, no, o sea, para mí no era relevante. Mis abuelas en su momento fueron mujeres súper adelantadas a su época, una abuela súper deportista, la otra una súper académica, ambas metidas en los 60 en la política, cosa que no se veía mucho. Y bueno, yo vengo de esas dos familias donde las mujeres no tenemos por qué no hacer las cosas por ser una mujer. Y entonces llego y me empiezan a decir esto y para mí fue como un mundo que se me abrió de cómo esto es real, pero me empecé a dar cuenta de esta área de oportunidad y me gustaría que el mundo vea el mundo como yo lo veo, donde no importa cuál sea tu género, tienen que ver más con tu capacidad y tus habilidades para hacer las cosas. Entonces, bueno, ese es mi propósito, ¿no? Y esa es realmente como el motor que me mantiene ahí.
sí he tenido momentos muy difíciles de cuestionarme como que esto que estoy haciendo vale la pena. ¿Cuál? Esos momentos donde quizá no ves mucho el cambio o quizás se te viene el mundo encima y escuchas mucho el por qué eres mujer o por qué no eres buena o por qué haces aquí o por qué no me estás haciendo unas tortillas algo mal o porque de plano Sí. tú misma ni siquiera te sientes tan segura de lo que estás haciendo. eh, o sea, quizá uno nos ve enfrente de la pantalla y dice como que, wow, lo tienen su... No, no, o sea, adentro hay un humano que también tiene miedos y dudas y que también está pasando por momentos difíciles. Em, Muchas veces tener que hacer las dos cosas como atleta y periodista, atleta de alto rendimiento y periodista, iba a decir de alto rendimiento también, Sí, sí. sí es como que podré manejar tanto al mismo tiempo, pero bueno, esos momentos generalmente son alimentados por la misma razón por la que mi propósito existe. Y entonces, al final mi propósito nada más se fortalece porque me doy cuenta de que el trabajo que estoy haciendo es más necesario que nunca y que todavía hay mucho por hacer. ¿Y qué quiere hacer Rebeca en todo esto que has venido descubriendo? En cómo empoderar a la mujer para que siga entrando y desarrollándose en un medio de hombres, que empezando desde el deporte, ¿no? El deporte, yo recuerdo, yo estuve también en Hermosillo jugando básquetbol, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá que me decía, a ver, ese no es un juego para niñas, o Mm, sea, ¿qué estás haciendo? Eh, Mi mamá fue una persona educada de estar en su casa, ama de casa, cocinar y atender al marido y a sus mm, hijos. Cuando entramos en esta, vamos a decirlo, en esta educación, en esta forma de ver las cosas y te sales un poquito y encuentras que es tu espacio, es tu manera de desarrollarte y de crecer. Ahora, en el caso de Rebeca, de estar en esta posición donde has venido creciendo y encontrando que la mm, mujer puede ser periodista, ser deportista y ser mujer. ¿Por mm, qué? Porque tenemos que ponernos una falda, estar arregladas y salir a dar la cara cuando a veces queremos estar en otras, en otra posición. Y por el otro lado, el hecho de ser esposa y ujú, a lo mejor el día de mañana de ser madre. ujú. Entonces, ¿cómo has venido viendo esta, este propósito en poderlo transmitir a las mujeres para que puedan creer en ellas y Sí. que digan: "Sí se puede"? Ujú. A ver, eso, en base al ejemplo, creo básicamente es como la mejor forma para mí de hacerlo. Em, Cuando se trata de hacer el cambio, yo soy de pocas palabras y soy mucho de acciones. O sea, cuando la gente me critica, yo no soy de responder con palabras. Yo no me pongo a pelear en Twitter o yo soy de, ok, eh, mi trabajo lo va a demostrar por mí, mis entrenamientos, mi calidad en el campo lo va a demostrar por mí, ¿no? Entonces creo que la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. Y yo no nada más quiero cambiar cómo piensan las mujeres, sino también los hombres, porque estoy segura que muchos hombres crecen pensando las mujeres no pueden hacer esto. Pero si de repente ven a una mujer haciendo algo que ellos pensaron que las mujeres no hacían, quizá también ellos pueden cuestionar como, oye, los hombres no bailaban ballet, pero ¿y quién dice? Capaz sí pueden bailar ballet. O el papá que pensaba que su hija no podía jugar flag football y ve a un chorro de mujeres jugando flag football mientras que son mamás, mientras que son estudiantes, mientras que son empleadas o trabajadoras o tienen sus propias empresas, se van a empezar a cuestionar también dónde están los límites de lo que ellos creían para sus hijas. Y entonces no nada más estoy tratando de dar un ejemplo a la mujer, es como ese cambio cultural que te estoy diciendo, estoy tratando de hacerlo con todo el mundo, que la gente pueda permitirse cuestionarse si esos límites que nos ponemos dentro del género son reales o nada más son construcciones. Y creo que muchos llegamos a esa claridad de son construcciones sociales. Y solamente eso. Y nos perjudican de ambos lados, como digo, capaz si el hombre que quiere bailar ballet y no, los hombres no bailan ballet, o la mujer que quiere jugar fútbol americano y no, las mujeres no juegan fútbol americano. Es correcto. Entonces, eh, a través de mi ejemplo, quiero que la gente se cuestione eso y que existan esas posibilidades. Y bueno, también otras cosas que hago es, para mí fue muy importante, es muy importante que cuando yo decida ya no hacer esto,
haya alguien detrás de mí. Porque en ESPN antes había una mujer, Georgina Ruiz, ella narró la NFL para ESPN mucho tiempo y también la NCAA y narraba muchísimas cosas, desde el póker hasta el cricket y era extraordinaria. Y su pasión era el ciclismo, entonces ella acabó yéndose hacia el ciclismo. Em, pero desde que Goga dejó de narrar a que yo llegara pasaron como 10 años. Entonces imagínate todo el trabajo que se pierde Sí. de lo extraordinario que ella había hecho en esos 10 años cuando llegó yo. Entonces parte también de mi gran esfuerzo es como, ok, ¿cómo empiezo a encontrar a mujeres que quieran ocupar estos espacios? Y cómo no nada más soy el ejemplo, pero además las ayudo a encontrar las herramientas, ponerlas en práctica, para que cuando esté la oportunidad ellas puedan tomarla. Entonces, bueno, tengo ahí pocas, pero a varias que como que sigo de cerca y cómo vas y qué quieres. Yo tengo este contacto, ponte en contacto con esta persona, te va a ayudar mucho, practica de esta manera y les voy ayudando un poquito con cómo fue mi know-how para que ellas también puedan empezar a ocupar estos espacios, ¿no? Creo que también el hecho de que cada vez somos más y veo que más mujeres estamos ocupando estos espacios, ayuda también, ¿no? O sea, no estoy sola en esta lucha, somos muchas mujeres las que estamos trayendo a muchas más. Pero bueno, sí, un poco el ejemplo, cambiar la mentalidad del público en general y luego también dar herramientas a estas mujeres y también hombres que me buscan para empezar a ocupar estos espacios. Pero, a ver, comentas que hubo un gap, un espacio de 10 años. Mm. ¿Qué fue lo que vio en ti ESPN para que tú entraras a ocupar esta función de poder narrar como Sí. mujer? ¿Cuáles fueron tus fortalezas Ujú. y la preparación Sí, que tuviste que haber hecho para poder estar ahí? sí. A ver, tomó mucho tiempo porque yo entré a ESPN y entré como presentadora, como conductora. Yo le llamo más presentadora, porque no estaba en una mesa y no conducía un programa, presentaba ciertas secciones. Entonces, bueno, esos fueron como los primeros 3 años de mi vida en ESPN y genuinamente estaba ya empezando a sentirme un poco frustrada, quería un poco más de espacio para poder aprovechar lo que yo sabía que tenía, ¿no? Que Eh, podías dar. claro, y en los deportes que además me apasionan, como el fútbol americano y el tenis. En ese entonces estaba en otros deportes que me gustaban, pero quizá no eran mis fortalezas. Y entonces quería yo poder poner esa energía en donde sabía que podía también entregar más. Y después llegó la pandemia y ESPN no me pudo renovar. Entonces estuve 6 meses sin Sin trabajo. contrato. Sí, pero yo no quise anunciar nada, lo dejé súper en secreto porque yo quería volver a ESPN. O sea, yo sabía que ESPN era donde yo tenía que estar. Pero bueno, esos 6 meses los ocupé para prepararme más y decir, ok, estos 6 meses que no estoy trabajando, ¿cómo le hago para llegar a donde quiero estar en ESPN? Entonces contraté a este entrenador que te digo, al otro, al que me ayuda a ver videos, se llama Carlos. Entonces contraté a Carlos, contraté a una mujer que me enseñó a modular y trabajar mejor mi voz. Estuve preparándome para lo que yo quería lograr, ¿no? Entonces, cuando ESPN me ofrece un nuevo contrato, yo les digo, ok, pero ahora esto es lo que hago. Ya no soy presentadora, soy narradora o analista. Sí, sí, para eso te queremos. Entonces, también no todo es el mérito mío, ¿no? Hay una mujer, Nilda, que me vio y ella veía mi potencial y sabía que yo podía hacer más. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Tener esas personas que dicen tu nombre en los cuartos en donde tú no estás, que jalan una silla, una mesa donde no hay silla para ti. Y yo he sido muy afortunada de tener esas personas en mi vida, hombres y mujeres, de los dos. Y entonces Nilda como que fue la que me propuso para que yo empezara a narrar fútbol americano colegial. Yo empecé a narrar fútbol americano colegial de Estados Unidos y poco a poco me fueron dando espacio también para empezar a narrar la NFL. Y entonces lo que hacíamos en ese primer año era que los domingos tenemos partidos que se narran para Centroamérica. Yo narraba 2 cuartos y alguien más narraba 2 cuartos. Muy incómodo, pero bueno, era como la manera de iniciar. Y el siguiente año me dijeron, ok, ya vas a narrar partido completo y además te vamos a dar los lunes por la noche de doble cartelera. Entonces, bueno, eso fue un gran avance para mí, fue extraordinario. Y entonces narré esos 3 o 4 partidos de doble cartelera el lunes por la noche. Y la siguiente temporada me dijeron, te vamos a dar todos los lunes por la noche, ahora en ESPN Deportes.
Entonces, bueno, fue progresivo, al mismo tiempo muy rápido. Y bueno, pues creo que lo que vieron en mí es conocimiento, preparación, potencial de crecimiento, mucho amor por el deporte, esta perspectiva también de ser jugadora y conocer qué se vive dentro de un vestidor en esos momentos de inflexión en un partido, qué es lo que estamos pensando, cómo se está viviendo. Ese otro lado, ¿no? Que me beneficia mucho de ser un atleta y poder compartir desde esa perspectiva muy distinta a quizá mis otros compañeros que están en ESPN. Y también vieron en mí mucha de la audiencia que tiene ESPN, porque no solamente nos ven hombres. Y entonces es importante que las personas que están del otro lado del televisor vean a alguien con quien se identifican y que sepan que son bienvenidos a ese espacio, ¿no? Que como dices, por mucho tiempo ha sido dominado por hombres. Pero si el 48% de las mujeres, perdón, si el 48% de la audiencia de la NFL son mujeres, ¿cómo no vas a poner también a una mujer que habla de fútbol americano? Si las hay, si somos muchas, solo no nos han dado ese espacio. Entonces, también en tema de negocio, creo que fue una decisión inteligente por parte de ESPN de decir, tenemos que reflejar a nuestra audiencia y quién estamos poniendo ahí. Y por eso también estamos con analistas argentinos y periodista y reportera de campo de República Dominicana. Y por eso tiene que haber diversidad en estos espacios, porque el aficionado no es de un solo molde, cosa que por mucho tiempo se pensó que así era. Ahora, veo mucho, de hecho, en la conferencia que tuvimos con el director de NFL aquí en México, lo que estaban compartiendo, que hoy en día están trabajando muy fuerte de poder dar a conocer o poder impulsar a las mujeres, pero desde que son pequeñas, desde niños, para empezar a crecer esta afición a que la mujer puede estar en el deporte y más jugando Flag food. flag foot, fútbol. Y me llamó muchísimo la atención ver que hay comunidades en México que ya están saliendo a poder jugarlo. Y platícanos un poquito la narración de este entrenador que empezó a entrenar en una comunidad donde no había ni los medios. Sí. Sí, a ver, el coach Raúl tuvo una visión extraordinaria en Huachochi y lo que él veía era un espacio donde no se estaba jugando flag y donde realmente no había mucho, ¿no? Y él cuenta en esa historia que a mí me hizo llorar y esa historia acabó ganando un Emmy, em, que, que como no había nada ahí, por eso tenían que llevarlo, ¿no? Y gran parte del impacto del deporte en esta comunidad es que los estudiantes tienen que caminar como 2 horas para llegar a la escuela, ¿no? Ah, Entonces muchos de ellos decían como que ¿para qué voy a la escuela? Entonces necesitaban en gran parte como esta otra motivación de por qué van a la escuela. Y entonces, gracias a que se involucra el flag football, que es un deporte de fácil acceso, que no requiere de muchísima inversión, que es un deporte mixto, pueden jugar hombres y mujeres juntos, es como un deporte perfecto, ¿no? Entonces, como el impacto del flag football empezó a traer mucha más consistencia de los estudiantes también a la escuela, ¿no? Y sabemos que la educación transforma y cambia comunidades, y entonces qué lindo que el deporte y la educación hicieran mancuerna de esa manera. Me encanta a mí la parte de la historia donde Raúl habla de la capitana del equipo y cómo ella es la líder y cómo por eso la nombró como la capitana. Y entonces me encanta ver cómo pues en todas las comunidades, ¿no? Podemos poner a estas mujeres en posiciones de liderazgo, de poder, de influencia, para generar cambio, motivar, generar cambios en las estructuras que vemos comúnmente, ¿no? El machismo siendo una de esas constantemente, especialmente en estas comunidades, ni siquiera especialmente, es que está en todos lados. Sí. Pero también en estas comunidades, quizás rurales, lejanas, más alejados, se ve muchísimo, ¿no? La semana pasada me tocó entrevistar a Enedina, que ella fue la fundadora de las Amazonas de Yaxuná, y hablaban cómo el machismo en la comunidad de Yaxuná las mantenía fuera de los campos de softball. Y cómo estas mujeres generan mucho cambio en sus comunidades y empoderan a otras mujeres a no nada más ocupar el espacio dentro del campo, pero también cómo cambia ese espacio que ocupan dentro de sus casas, dentro
de sus escuelas, dentro de las juntas del pueblo. Entonces, bueno, es muy lindo para mí ver cómo en esta historia de Raúl, esta mujer, no me acuerdo si se llama Karina, Jessica, Kimberly, como Kimberly también ocupa este espacio y sé que va a generar mucha diferencia en esa cultura, esa comunidad. Hablabas tú de, hay un porcentaje importante de las mujeres que han salido a entrenar y que se han empoderado y que confían en ellas mismas, como también llegan a ocupar puestos importantes Sí. a nivel profesional. Platícanos la experiencia o lo que has encontrado detrás de estas grandes historias. Sí, a ver, no me sé exactamente la cifra, pero creo que así como que el 34% de las mujeres que hacen deporte a nivel de alto rendimiento acaban ocupando puestos de liderazgo en el rubro que tú quieras. Y entonces como que habla de justamente las herramientas que te da el deporte para después en la vida, ¿no? Y eso es lo que a mí más me encanta del flag football. Yo he visto cómo las mujeres se transforman a través del deporte, como la jugadora que era súper penosita, que apenas hablaba, acaba siendo una líder quarterback de un equipo que lidera mujeres a ganar títulos, a ganar copas, a ganar medallas de oro. Y cómo eso después las lleva a otros espacios donde también lideran a otro tipo de personas. Y entonces las herramientas de disciplina, constancia, el ganar y perder y saber que la vida es eso, el trabajo en equipo, la resiliencia, solución de problemas, todo eso te lo da el deporte, ¿no? Y específicamente en mi caso el flag football. Y entonces esas son herramientas que a la mera hora cuando llegas al mundo profesional, claro que te ayudan y claro que te ponen en esos espacios, ¿no? También muchísimo el desarrollo de la confianza en una misma, saber que hay cosas difíciles que puedes hacer, que además trabajando puedes mejorarlas. Y entonces, pues sí, yo he visto como esas mujeres que llegan quizá sin confianza o sin mucha creencia en sí mismas, después acaban transformando empresas, acaban transformando comunidades, sus equipos, sus escuelas. Es realmente impresionante el poder del deporte en la mujer y por lo tanto en la comunidad. Ahora voy a cambiar un poquito la conversación tocando algo que se me hace muy importante. La casa, la familia, es un gran propulsor y ayuda a poder realizar nuestros sueños. Cuando tenemos esta parte de la contención en familia, es mucho más fácil poder llegar a donde nos hemos planteado llegar. ¿Cuál ha sido tu historia a nivel familia que te haya impulsado y te haya ayudado a creer en ti misma y a estar donde estás? Sí, a ver, es muy interesante porque muchos pensarían como mis papás me dieron todas las herramientas y me mandaron a la universidad tal. Y lo interesante de todo es que en mi historia es un poco lo opuesto, en el sentido de que mis papás me apoyaron siempre, sí. Sí. En el sentido de Rebe, tú todo lo puedes. Pero no necesariamente desde el lado económico ni desde el lado de toma, toma, toma y yo te doy estos contactos y toda esta gente y así vas a salir adelante, ¿no? En mi casa, la forma en la que yo adquirí las herramientas que adquirí era porque mi papá me decía, tú puedes, quiero ver cómo lo haces tú. Entonces, desde que tengo, no sé, 10 años, creo que mis papás nos empezaban a dar como poquito dinero que nosotros administrábamos. A los 15 tuve mi primer trabajo porque mi papá nos dijo de que yo no les voy a comprar carro, quieren carro, trabajen. Entonces empecé a vender barbacoa norteña de lengua de res a un restaurante y después de 3 o 4 años pude juntar suficiente dinero para comprarme un carro usado. Por supuesto que además se lo compré a mi abuelo, el carro de mis sueños, pero bueno, X era un convertible y se le metía el agua por todos lados. O sea, no era un lujo, digamos. Después cuando tuve como 16, mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, yo no les voy a pagar la universidad, ustedes pueden. Y entonces dijo, o trabajan y se la pagan o consiguen una beca. Y yo quería estudiar en la UTLAP porque tenían un gran programa de fútbol americano. Y entonces, bueno, trabajé toda la prepa para poder ganarme el promedio para poder aplicar a la beca y luego ganarme la beca. Entonces yo pude estudiar con una beca académica del 100% en la UTLA, pues por ese esfuerzo, ¿no? Y entonces cuando te ponen las cosas no tan, o sea, no tan fáciles, pero hay mucha creencia en que lo puedes hacer y tú te empiezas a dar cuenta que lo puedes hacer, existe esa confianza, ¿no? O sea, no es una confianza en vano, no es un me lo regalaron, es yo me lo gané.
Y entonces un poco con todo lo demás también, o sea, yo quiero entrar a ESPN, no es nada fácil, o sea, hay 1000 gente que quiere trabajar en ESPN. Y de que yo empecé a narrar en la universidad a que llegué a ESPN pasaron como 6 o 7 años. Y de ahí pues 3 más a que empezara a narrar. Entonces, de que empecé a narrar a que volví a narrar en ESPN 10 años. Pero yo vivía con esa certeza de que yo podía lograr lo que me propusiera, porque lo había probado una y otra vez a lo largo de mi vida en cosas muy chiquitas, desde poderme comprar el celular, hasta comprarme un carro, hasta poderme pagar mi universidad, hasta después llegar a ESPN y luego llegar a la selección nacional y luego ganar una medalla de oro. Y todo esto es con trabajo, con dedicación, pero especialmente con esa certeza que crearon mis papás en mí de que yo era capaz de hacer todo lo que me propusiera si estaba dispuesta a pagar el precio de lo que eso requería, ¿no? Entonces, sí, mi historia al éxito quizá es muy diferente a la de otras personas que tienen los contactos o el papá les paga esta súper universidad o lo que sea. Mi papá, muy buena onda, sí hubo una época que me dijo, ok, necesitas estudiar un curso de comunicación, ese te lo pago. Y entonces me gané una beca, pero el resto me acabó apoyando él y mi mamá. Entonces, bueno, yo vivo ya con esa confianza en mí misma y esa certeza de que todo lo que quiera hacer y lo que me proponga lo puedo lograr. ¿Cómo se va a ver eso cuando sea mamá y ya soy esposa y además atleta y luego periodista? No tengo idea. Capaz y sí acabo diciendo como que, bueno, ya está, no tengo que hacer todo al mismo tiempo. Dar esos espacios. Sí. Por ejemplo, ¿te has topado con algún fracaso, con una dificultad dentro de toda tu carrera que de repente te has caído y cómo te has levantado? Sí, sí. Venga. Bueno, a ver, deportivamente me he roto la rodilla 2 veces y eso siempre es difícil, ¿no? Cuando estás en una lesión. Y nosotros fuimos a Panamá, quedamos cuarto lugar mundial y regresando me rompí la rodilla. Y entonces fue, ok, operación, todo este proceso y está el chiste ese de iba a ser profesional, pero me rompí la rodilla. Bueno, en mi caso, sí es real, sí me rompí la rodilla. Y entonces, como ese proceso de operación, rehabilitación, que también vas a regresar, vas a poder volver a una selección nacional. Y en ese proceso entró pandemia y en un entrenamiento me volví a romper la rodilla. Y entonces otra vez como, ok, ya no va a ser una, ya van a ser 2. ¿Y cómo voy a regresar de eso? Y pues entran muchísimas dudas y es difícil. Y para los que somos muy activos y somos muy independientes, mentalmente también, emocionalmente te drena mucho tener una lesión. Quizás si he tenido depresión, yo creo que ese fue el momento en el que yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, y había otras cosas pasando en mi vida que también dificultaban eso, ¿no? Pero bueno, otra vez es esto de yo puedo todo lo que me propongo, sí, entonces mi compromiso conmigo misma era estar en rehabilitación. Ya estábamos en proceso para ir a Israel, o sea, yo no tenía tiempo para recuperarme y acostarme en mis laureles y sufrir y no. Y entonces yo dije, ok, necesito salir en 2 meses y medio porque si no me van a cortar y no voy a poder rendir como quiero rendir en Israel. Entonces mi compromiso conmigo era yo voy a estar 6 días a la semana, 2 horas por día en rehabilitación hasta que salga y salí en 2 meses, 2 semanas. Y después hicieron el corte y alcancé, o sea, mi rendimiento fue bueno para poder estar, ¿no? Eso por un lado. Esta parte de cuando me quedé sin trabajo en ESPN porque no me pudieron renovar, o sea, hubiera sido muy fácil como tirar la toalla, empezar a trabajar en otros lados, buscar otro tipo de trabajo, también, por supuesto, ¿no? Y también tuve momentos muy bajos donde sí pensé como que no sé si esto es lo que quiero hacer. Cuando ya llevaba esos 3 años en ESPN y me sentía muy atorada y sentía que no, como que no podía explotar mi potencial. Para mí el crecimiento y el desarrollo es muy importante y sentía que no estaba teniendo ninguno de los dos. Entonces ahí también hablaba con Dios y le decía, si no es aquí, sácame, sácame. Y pues llegó pandemia y me sacó. Y yo, bueno, pues ok, yo lo pedí, pues está bien. Y bueno, y después vino lo otro, ¿no? Que fue muy bueno. Pero ese punto sí también fue de inflexión y decidir como cuál iba a ser mi actitud ante ese momento de adversidad, de miedo, de incertidumbre. Entonces, bueno, he tenido varios, pero quizá esos son los más importantes. ¿Y hay alguna frase, algo que volteas y de cuál te agarras para decir, aquí no me quedo mucho tiempo? Y, ¿o es esa frase del si puedes? ¿O qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando estás en este tipo de situaciones
para poder salir rápidamente y volver otra vez a estar cumpliendo tu propósito. Sí. Han cambiado con el tiempo, pero al principio era venga una más, que era algo que usaba mucho en el campo. Yo soy rusher, ¿no? Es súper cansado ser rusher. Y nunca sabes cuántas veces más vas a tener que correr esos 14 yardas a toda velocidad. Hay veces que corro 3 kilómetros en un solo partido de puro arrancón. Y entonces como que mi mentalidad era venga una más, venga una más. Y cuando me lesioné era venga un día más, un día más, un día más, venga un día más. Entonces esa fue mi frase por mucho tiempo. Después el piensa en oro. Y ahora siento que es lift as you climb. Como que eleva mientras subes. Porque yo no estoy en la cima, yo voy subiendo. Pero mi tarea es acompañar y jalar a otros mientras voy subiendo, que va muy de la mano con mi propósito, ¿no? Entonces, como que mezclo un poquito de las tres. Venga, una más cuando ya estoy súper cansada, una hoja más, venga, una más, una hora más, una hora más. Y a veces es, venga, piensa en oro, hazlo en calidad de oro. Y a veces es lift as you climb, porque necesito de otros cuando yo estoy subiendo, otros necesitan de mí, y así sé que voy a poder generar ese cambio cultural que quiero, no sola, sino más bien acompañada de muchas otras mujeres y hombres que también quieran ver ese cambio. Ahora, Rebe, hemos platicado muchas historias, muchos momentos donde necesitamos nosotros escuchar personas como tú que han llegado a la cima, que todavía hay más, Sí. vamos a decir, es como un peldaño para poder seguir hacia donde vas tú, donde la mentalidad juega un papel sumamente importante para poder llegar. ¿Cómo nos pudieras compartir alguna rutina donde la mujer o el hombre pudiera estar implementando en su día a día para no rendirse, para poderse levantar y continuar en el camino? Sí. Uy, qué pregunta tan difícil. Yo, a ver, siempre que quiero dar un consejo, como que me detengo un poquito porque digo, a ver, tú tuviste mucha suerte. Y no sé si todo el mundo tenga la suerte que yo he tenido, ¿no? Pero para mí es como tienes que tener claro ese propósito para empezar. Porque si no lo tienes claro, cualquier cosa te va a derrumbar, ¿no? La otra es como ten grit, la palabra grit, ¿no? Hay como una estudiosa, se llama Angela Leavenworth, y ella dice que el grit es esta característica que todas las personas que tienen éxito, la mayoría de las personas que tienen éxito tienen. ¿Y qué significa para mí el grit? Es la garra. ¿Y qué es la garra? Es aferrarte a eso que amas, estar dispuesto a esperar, a trabajarlo por tiempo prolongado. O sea, si vemos todo lo que yo he conseguido, no ha pasado del día a la mañana. De repente parece como, ay, ¿dónde estabas? No eres nueva. No, no. Llevo tipo 10 años o 15 años acá. O sea, cuando yo gané la medalla de oro, llevaba 15 años jugando flag todos los días. Cuando llegué a narrar ESPN, llevaba 10 años intentando volver. O sea, toman tiempo las cosas, ¿no? Entonces, tener esa garra y la garra se desarrolla, no naces con garra. Entonces, para mí es como hey, empieza a trabajar en esa resiliencia, en ese esfuerzo constante por tratar de llegar. Y saber que a veces te vas a caer, pero te vas a levantar, ¿no? Esa acaba siendo otra para mí. Y quizá la más importante es acaba haciéndolo en equipo. O sea, para mí nada de lo que he logrado que es importante lo he conseguido sola. O sea, en la narración o en mi carrera puede parecer como que es tu carrera y es muy personal, claro, pero tuve a Raúl Alegre que me ayudó muchísimo, tuve a Nilda, tuve a mi familia, tuve a mis compañeros de trabajo que me extendieron la mano, tuve a IESPI, o sea, nada de lo que he hecho. La medalla de oro, por supuesto que se gana en equipo. Entonces, como que construye un equipo que no nada más te va a apoyar y te va a impulsar, pero también va a ser neta contigo y te va a decir, en esto te estás equivocando, tienes que ser más intencional en esto. Mi esposo es súper así conmigo, o sea, mi esposo sí me consiente, es lindo, es buena onda, pero también me jala las orejas cuando se tienen que jalar las orejas, ¿no? Y ese es el tipo de personas que yo quiero cerca de mí, las que pueden ser honestas, que me cuidan, pero que también pues sí, me van a llamar la atención y me van a hacer despertar cuando me esté perdiendo en el camino. Creo que esas tres cosas son indispensables para el éxito. Increíble. Ahora hemos llegado al final de esta increíble conversación y quisiera finalizar con una
con una pregunta. ¿Cuál es la historia que quieres seguir escribiendo, Rebeca Landa? Sí. Wow, qué loco. Nunca me han hecho esa pregunta. ¿Cuál es la historia que quieres seguir escribiendo, Rebeca Landa? Tu propio guión. Sí. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? ¿Cómo te visualizas? ¿Cuál es la trascendencia que quieres dejar en este mundo? Donde el día de mañana quieres que te recuerden la gente que viene detrás de ti. Sí. A ver. Va a sonar un poco quizá básico, no sé, pero quiero ser recordada como una buena mujer que no nada más se preocupó por sí misma, pero se preocupó por cambiar lo que estaba a su alrededor, que se alegró de ver a otros brillar también y que impulsó el brillo de otros y que fue auténtica, lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque ahorita puede ser hacer esto, pero capaz si después digo, quiero ser ama de casa, y eso es igualmente válido. Y no tengo idea qué puede acabar siendo, ¿no? Pero creo que esa es mi responsabilidad más grande. Sí, como ser buena persona y ser auténtica. Nos va a agarrar el sentimiento, pero Así, y sí, alguien que generó un cambio, ¿no? Ese cambio que quería ver. Pero no nada más a través de ir y pedirlo y exigirlo, sino que fue alguien que lo construyó. Porque es muy fácil salir y pedir, pero hay que salir y hacer las cosas, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, dicen por ahí. Entonces ojalá alguna vez sea recordada como eso. y seguro que así será. Gracias. Ha sido una entrevista excepcional tenerte en este episodio, de descubrir que todos podemos lograr lo que nos proponemos cuando tenemos esa mentalidad y ese sueño y ese propósito. De verdad, te agradezco en el alma, Rebe, de haber estado aquí, de poder compartir tu historia para que muchas mujeres podamos llegar y cumplir sus grandes sueños. Sí. Gracias. A ti, gracias por el espacio. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este gran episodio y aún hay más en el siguiente. Gracias.